Bueno, jóvenes, continuando con el video anterior, entonces, ya sabiendo que el sodio es del grupo 1A, ¿sí? Le ponemos su estado de oxidación más 1 y así lograremos saber el estado de oxidación del azufre. Entonces, más 1 por 2 da más 2, por lo tanto, para que me dé 0, ¿sí? La suma algebraica, debo poner menos 2 en el azufre, ¿listo? En el caso acá del cloro, volviendo al ejercicio del cloro, sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces ponemos acá el estado del oxígeno, menos 2. Entonces, menos 2 por 5 da menos 10. Aquí tenemos el 2, ¿sí? El cloro tiene 2 moléculas. Entonces, en este caso, ¿cuánto le faltaría para que me dé 10? Le faltaría más 5, ¿verdad? Más 5. Si ustedes se dan cuenta, acá en este ejercicio del cloro con el oxígeno, ahí nos podemos dar cuenta que es como si se cruzaran los subíndices, ¿verdad? El 5 que está acá de subíndice del oxígeno pasaría arriba en la parte del cloro con signo positivo, porque está al lado contrario. Y aquí el oxígeno tiene menos 2. Si nos damos cuenta, ese 2 está acá, en el cloro. Eso se llama la regla de las aspas, ¿sí? Es que el cruce, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero le voy adelantando algo. Continuamos acá, el número de oxidación, como ya les había dicho, del hidrógeno en un compuesto es más 1, excepto cuando se trabajan en los metales. Entonces aquí vemos el ejemplo, ¿sí? En el cual el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Ahora pasamos a este ejemplo que ya les había hablado también en el encuentro, que el número de oxidación de los elementos tanto del grupo 1A, del grupo 2A y el 3A es igual al número del grupo. O sea, que todos los elementos que hacen parte del grupo 1A, su número de oxidación es más 1. Todos los elementos que están en el grupo 2A, su número de oxidación va a ser más 2. Y todos los elementos que se encuentren en el grupo 3A, su número de oxidación va a ser más 3. Hay algunos ejemplos acá en este caso. Y teniendo en cuenta que algunas excepciones del hidrógeno es que en algunos casos el hidrógeno tiene como estado de oxidación menos 1. Aquí hay algunos ejemplos para que ustedes puedan evidenciar cuáles son esas excepciones. Eso se da en los hidruros. Los hidruros son los compuestos que están conformados por un elemento, ya sea del grupo 1A, 2A o 3A, con hidrógeno. Y el hidrógeno, en este caso, se va a encontrar en la parte derecha y no en la parte izquierda, ¿sí? Como normalmente lo encontramos. Entonces, cuando nosotros encontremos el hidrógeno a la parte derecha, el estado de oxidación va a ser menos 1, ¿sí? Menos 1. Si lo encontramos al lado izquierdo, siempre va a ser más 1. Entonces, acá hay algunas excepciones de este caso. Ahí podemos encontrar acá el hidruro de litio, hidruro de sodio, hidruro de berilio y el hidruro de magnesio. Entonces, acá ponemos el estado de oxidación del hidrógeno menos 1. ¿Cuánto faltaría para llegar a ser? Pues que el litio sea más 1. Igual debemos tener en cuenta que el litio es del grupo 1A, por lo tanto su estado de oxidación es más 1. Entonces acá el sodio, el hidrógeno menos 1, el sodio más 1 para que me dé 0. Acá el hidrógeno menos 1, 1 menos 1 por 2 da menos 2. Por lo tanto el estado de oxidación del berilio es más 2. Y ahí ustedes pueden evidenciar, ¿sí? Pueden evidenciar la regla de las aspas también. Este 1 que está en la parte superior del hidrógeno, ese menos 1, es como si estuviera aquí al lado de berilio, ¿sí? Pero es que los subíndices 1 no se ponen, se omiten. En cambio, mire, acá podemos ver el subíndice, ¿sí? El 2,
de al lado del hidrógeno lo podemos ver en la parte superior en el berilio. Lo mismo que acá en el ejemplo del hidruro de magnesio. Podemos encontrar que el hidrógeno es menos 1 por 2, 2. Y acá más 2 para que me dé 0. Listo. Continuamos. Acá lo que habíamos estado hablando. El número de oxidación del oxígeno en un compuesto es menos 2, excepto en los peróxidos. Acá podemos encontrar un peróxido. Sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Lo ponemos en la parte superior. Entonces, más 1 por 2 ¿da qué? Más 2, ¿verdad? Por lo tanto, acá el oxígeno es la sección. Sería menos 1, porque menos 1 por 2 da menos 2 y así me puede dar 0. Eso es un peróxido. ¿Listo? En el caso, un peróxido es en el caso de que esté formado el oxígeno con un metal, ya sea el grupo 1A o 2A. Bueno, ahora pasamos al otro. Esto ya es más avanzado. Después de que ya ustedes se saben bien las reglas, entonces ya es más fácil manejar este tema. En toda molécula, la suma algebraica, como ya les había dicho anteriormente, de los números de oxidación de los átomos debe ser igual a 0. Ahí encontramos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un compuesto ternario porque está formado por 3 elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿verdad? Hay 2 moléculas de hidrógeno, una de azufre, no es el subíndice, pero porque se omite, pero ahí es como si hubiera una molécula de azufre, y hay 4 moléculas de oxígeno. Los cuadritos azules que están en la parte superior me indican que ahí es donde yo debo poner los números de oxidación, sino que en este video se los voy a explicar paso a paso. Después de eso, ya conocemos las reglas de Oro, entonces escribimos los números de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, que son los que yo ya me sé, ¿sí? Entonces yo siempre empiezo por poner los estados de oxidación de la parte derecha, ¿sí? Entonces en este caso está el oxígeno. Ya ustedes saben, esa regla Oro, saben que el oxígeno tiene como estado de oxidación, como número de oxidación, el menos 2. Entonces en este caso pongo el menos 2, ¿listo? Paso a la parte siguiente donde está el hidrógeno, y ahí en el hidrógeno entonces yo pongo el estado de oxidación del hidrógeno en más 1. Esas flechitas que yo les indiqué ahí es para que ustedes se den cuenta que deben multiplicar, pero es porque se lo hice paso a paso. Ya luego ustedes lo hacen solitos directo. Esto acá está paso a paso. Ay, qué pena, ya avancé. Entonces, en la parte inferior vamos a poner la multiplicación de los números de oxidación por el número de átomos, así para así calcular cuál es el número de oxidación que nos hace falta, teniendo en cuenta que todo nos debe dar 0, ¿no? Entonces ya teníamos el número de oxidación del oxígeno y del hidrógeno. Entonces, ¿cuánto es menos 2 por 4? Pues menos 8, ¿verdad? ¿Y cuánto es más 1 por 2? Más 2. Ya tenemos estos dos numeritos. Me hace falta hallar el estado de oxidación del azufre, que es el que está en el centro del azufre, y que también queda con signo positivo, porque recuerden cuando iniciamos este encuentro que yo les dije que cuando era un elemento ternario, siempre el de la parte derecha va a ser negativo y los otros 2 elementos van a ser positivos. Entonces hasta ahí tenemos claro que debe dar 0. Listo, avanzamos. Ahora, siempre iniciamos por la parte negativa y luego por la parte positiva. En este caso empezamos por el oxígeno, luego por el hidrógeno y por último vamos a hacer el azufre. Entonces, al multiplicar nos damos cuenta que aquí en la parte negativa me da menos 8 y en la parte positiva me da más 2. ¿Cuánto me hace falta? ¿Cuánto me hace falta para que me dé? Si en este lado hay menos 8, quiere decir que al otro lado me tiene que dar más 8 para poder llegar a 0, ¿verdad? Para poder llegar a 0 me debe dar acá en la sumatoria de la parte positiva, me debe dar más 8. Por lo tanto, ¿cuánto me hace falta de 2, ¿sí? Para llegar a 8.
me hace falta 6, ¿verdad? Me hace falta 6. Entonces, ¿cuánto le hace falta sumar al azufre para llegar, en este caso, a la suma algebraica 0? Si ya tengo 2 en hidrógeno, pues sencillo, me hace falta 6, ¿verdad? Entonces, continuamos. Y aquí vemos otra vez ya el ejercicio completo. Esta parte lo que le había dicho, menos 2 por 4, menos 8. Esto me va a dar 0. La parte del hidrógeno, más 1 por 2 más 2. ¿Cuánto me hace falta? Acá es como si hubiera un 1, pero el 1 ese lo omitimos, no lo ponemos, sino es para que ustedes den cuenta cómo se multiplica, ¿no? Entonces, ahí en ese caso me faltaría un más 6 en el espacio que le falta al azufre, ¿sí? El estado de oxidación del azufre sería más 6. Al sumar más 2 más 6 me daría más 8. Y más 8 menos 8 me da 0. ¿Listo? Otro ejemplo, tenemos acá que ya pues tenemos paréntesis, es un poquito más extenso, pero igual pues vamos a ver ejercicios así, entonces se los voy a explicar. El 3 resaltado en azul multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, entonces, ponemos los estados de oxidación que ya conocemos. En este caso, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, ¿sí? Y ponemos entonces, en este caso, sabemos que menos 2 del oxígeno, aquí lo ponemos, por 3, ¿verdad? Por 3 del oxígeno y por 3 del carbono, ¿verdad? Listo. Por 3 del carbono, porque este carbono que está acá con el 3 que está afuera, está multiplicando al de adentro, ¿verdad? Entonces, ahí menos 2 por 3 da 6, ¿verdad? Y 6 por 3 da 18, da menos 18. En este caso, el hierro trabaja con 2 y con 3. Esos son los estados de oxidación del hierro. Pero en este caso voy a poner como estado de oxidación el más 3. Porque si pongo el menor no voy a alcanzar a balancear. ¿Sí? Me va a quedar muy lejos el número. Entonces más 3. Más 3 por 2 me va a dar más 6. ¿Verdad? Más 6. Entonces, en este caso, ya sé que tengo acá el 3 del carbono, ¿sí? Mira, ahí está la partecita rosada. Sé que tengo 3 del carbono. Acá es el 2 del oxígeno, el 3 del oxígeno y el 3 que está por fuera, la partecita azul. Lo que está azul es la parte de la operación de lo azul. La parte rosada es la parte de acá del carbono y lo verde de la parte acá del hierro. Entonces yo ya sé que el carbono es 3, ¿verdad? Entonces, si acá tengo menos 18 y acá tengo en la parte positiva, tengo más 6, ¿por cuál me hace falta? ¿Cuánto me hace falta en la parte del carbono para llegar a 18 si ya tengo 3? Continuamos. Entonces, los estados de oxidación del hierro son el 2 y el 3, como ya le había dicho. Entonces, pasar el estado de oxidación del carbono, tengo en cuenta que la suma algebraica me debe dar 0, o sea que tengo que balancear para que me dé acá también. Menos 18, acá en la parte positiva me dé más 18. Como ya acá nos ubicamos en la parte final, tengo más 6 y acá tengo un 3, me hace falta multiplicar ese numerito por algo para que me dé 12. En este caso pongo 4, ¿verdad? Para que 3 por 4 me dé 12 y al sumar 12 más 6 me dé más 18 y lleguemos a el 0. Ahí está todo explicadito, paso a paso, para que vuelvan y lo lean, repitan el video cuantas veces necesiten para que entiendan. ¿Listo? Ahí en el cuadernillo hay unos ejercicios para practicar, pero pues yo les voy indicando cuáles vamos a trabajar.
Aquí hay unos ejercicios para los que lo quieran hacer, hay 30 ejercicios.